Año 3 de nuestra era mediodía. El sol debería estar en su punto más alto, castigando la colina de Gólgota con una luz blanca, plana y despiadada típica de la estación seca en Judea. Pero la luz se ha ido, no de forma gradual, como en un atardecer normal donde los tonos se deslizan lentamente hacia el ocre y el púrpura. No por nubes de tormenta que se acumulan en el horizonte, ha desaparecido de golpe, como si una mano invisible y colosal hubiera cerrado las compuertas del cielo, cortando el suministro de fotones con una precisión mecánica antinatural. En su lugar, solo queda un crepúsculo espeso, casi líquido, que se adhiere a la piel como una segunda capa de plomo frío. 3 estructuras de madera cruda, astillada y empapada en resina oscura, se recortan contra esta oscuridad opresiva. 3 cuerpos clavados. El mundo, 3 agonías que en cualquier otro día habrían sido un espectáculo rutinario en la cruenta maquinaria judicial de Roma. Un recordatorio más del poder absoluto del imperio. Pero hoy, el aire no huele a sudor rancio, a estiércol seco y a polvo de camino. Hoy, el viento ha muerto por completo. El polvo rojo de las canteras abandonadas, normalmente azotado por las ráfagas erráticas del desierto, flota inmóvil en suspensión, atrapado en un tiempo que se ha negado a avanzar, formando una neblina baja que roza los tobillos de los presentes y distorsiona las distancias. En la cruz central, la respiración se ha convertido en un mecanismo roto, una lucha biomecánica contra la gravedad y el hierro. Cada inhalación requiere un esfuerzo sobrehumano, un tirón violento de los músculos intercostales y del diafragma contra los clavos de forja romana que atraviesan las muñecas y los tarsos. La madera astillada de la estaca vertical frota contra la espalda abierta, donde la piel se ha desgarrado por los latigazos preliminares, una fricción constante y húmeda que convierte cada mínimo movimiento en un recordatorio físico del límite absoluto del tejido humano. La sangre, ya coagulada en costras oscuras en algunas zonas, fresca y brillante en otras, traza caminos irregulares por el torso y gotea sobre la tierra calcinada, donde es absorbida sin dejar rastro, como si el suelo mismo tuviera sed. No hay gloria en esta postura, no hay misticismo, solo física implacable. Solo la realidad cruda de la asfixia progresiva, donde el diafragma se paraliza, los pulmones se colapsan lentamente y la conciencia se fragmenta en pulsos de dolor y falta de oxígeno. Los guardias romanos, hombres curtidos en guerras fronterizas, ejecuciones en masa y disciplina de legión, en todo muy cambian miradas que no pertenecen a soldados profesionales, acostumbradas al peso familiar de la lanza de as y al frío del gladius en la funda, tiemblan ligeramente sobre las empuñaduras de cuero. No es miedo a una revuelta popular, no es temor a un ataque sorpresa, es algo más profundo, más visceral, más antiguo que la doctrina militar. Es la sensación primitiva de estar presenciando un error cósmico, una violación de las leyes naturales que sostienen el mundo conocido. A los pies de las cruces, un grupo reducido de mujeres mantiene la distancia impuesta por los centuriones con la punta de sus lanzas. Sus mantos de lana oscura apenas se mueven. No lloran en voz alta. El llanto se ha ahogado en la garganta, reemplazado por un silencio denso, casi sagrado, que pesa más que cualquier grito. Una de ellas, de edad avanzada, con el rostro marcado por el sol y la pérdida, aprieta un paño de lino burdo contra la boca. Sus ojos, enrojecidos, secos y brillantes por la falta de parpadeo, no se apartan de la figura central. No busca consuelo en la teología farisaica, no espera un milagro narrativo de los que se cuentan en las sinagogas. Solo registra la realidad desnuda. Un hombre que caminó por los caminos polvorientos de Galilea, que habló de justicia radical y de un reino no hecho por manos humanas. Ahora es solo carne colgada, expuesta a la intemperie de un cielo que ha dejado de funcionar como un reloj. La oscuridad no es uniforme. Cerca del suelo, entre las piedras calizas y los escombros de antiguas tumbas excavadas en la roca madre, las sombras son absolutas, negras como la tinta. Arriba, hacia el este, un resplandor enfermizo, verdoso y pálido, pulsa débilmente como el latido irregular de un órgano moribundo. No hay estrellas, no hay luna. Solo este vacío luminoso que no ilumina, sino que revela la desnudez extrema de la escena, sin piedad, sin filtros. Los sonidos también han mutado. El bullicio de Jerusalén, normalmente un rugido constante y caótico de comerciantes, peregrinos de la Pascua, mulas cargadas y tropas en movimiento, se ha reducido a un murmullo lejano, amortiguado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración bajo una campana de vidrio. Lo único que se escucha con claridad clínica es el roce áspero de la tela contra la madera, el goteo irregular y rítmico de un líquido sobre la piedra y la respiración entrecortada, húmeda, con estertores leves del hombre en el centro. Un soldado joven, probablemente reclutado en alguna provincia lejana del Rino del Danubio, da un paso involuntario hacia atrás, su sandalia de cuero raspó una piedra suelta. El sonido es seco, cortante, metálico y resuena con una claridad antinatural,
como si la acústica del lugar hubiera sido amplificada por la propia atmósfera cargada de estática. Nadie se vuelve, nadie reacciona. Todos están atrapados en la misma gravedad invisible, paralizados por un fenómeno que escapa a los manuales de táctica y a los rollos de la ley. La lógica romana, esa estructura mental rígida basada en el orden, la disciplina, la ley escrita y la supremacía de la ingeniería, se está fracturando en tiempo real. Pilato ordenó la ejecución para mantener la paz superficial. Los sacerdotes del templo la exigieron para preservar el statu quo político y religioso. La multitud la coreó para satisfacer una sed momentánea de sangre o de liberación mesiánica. Pero ninguna de esas variables humanas, ninguna de esas estrategias terrenales puede explicar por qué el sol se ha apagado. Ningún decreto del Senado, ningún ritual de purificación, ninguna profecía de los escribas ha preparado a los presentes para este silencio absoluto que pesa sobre los hombros como una losa de basalto recién cortada. En ese instante suspendido, la pregunta no es religiosa, es existencial, casi forense histórica. ¿Cómo es posible que 3 vigas de madera, clavadas en una colina insignificante fuera de los muros de una ciudad ocupada, estén alterando la física del mundo conocido? ¿Qué fuerza, qué tensión acumulada durante décadas de opresión fiscal, de esperanza frustrada, de fe comprimida bajo la bota de un imperio que cobra impuestos hasta por el aire, acaba de alcanzar su punto de ruptura irreversible? No hay respuestas, solo hay observación, solo hay registro frío. La tierra bajo las sandalias romanas y las alpargatas judías parece vibrar con una frecuencia baja, infrasonora, imperceptible para el oído, pero sentida con claridad en los huesos, en los dientes, en el estómago, en la nuca. No es un terremoto, es un preludio. Es el sonido de algo gigante despertando bajo la corteza. Los minutos no se miden con clepsidras ni con relojes de sol. Se miden con el goteo de la sangre, con el parpadeo errático de las antorchas que se niegan a apagarse a pesar de la falta de oxígeno en todo el mundo, con el ritmo acelerado y desincronizado de los corazones que laten contra las costillas como pájaros atrapados en una jaula de hierro. Y entonces, en medio de esta quietud antinatural, un sonido rompe la tensión. No es un grito humano, no es un trueno atmosférico, es un crujido profundo, lejano, estructural, como si la corteza terrestre, cansada de sostener el peso de la historia humana, estuviera cediendo bajo una presión invisible. La oscuridad se espesa, volviéndose casi táctil, el aire se enfría bruscamente, provocando que el vello de los brazos se erice y que el aliento se condense en nubes blancas y efímeras. Y en la cruz central, el hombre levanta la cabeza por última vez, sus labios, agrietados y secos, se entreabren, no para maldecir a sus verdugos, no para pedir clemencia al gobernador, para pronunciar una frase que sellará el destino teológico y cultural de los siguientes 2000 años. Pero eso aún no ha ocurrido. Eso está a solo unos instantes, porque el reloj invisible ha empezado a correr, y lo que viene en los próximos 12 minutos no será una ejecución rutinaria, será un parteaguas cósmico. Será el momento exacto en que la línea entre lo humano y lo divino se rompa, dejando atrás un mundo que, para bien o para mal, nunca volverá a ser el mismo. Jerusalén, año cer de nuestra era, no es solo una ciudad, es un nudo geopolítico apretado hasta el límite de la ruptura, situado en el cruce de imperios, rutas comerciales y profecías milenarias. Desde lo alto del Monte de los Olivos, la silueta de la urbe se recorta contra el cielo pálido de Judea como una fortaleza de piedra caliza blanca, cegadora bajo el sol del mediodía, pero atravesada por sombras largas y densas que no pertenecen solo a la arquitectura. Pertenecen al peso de Roma. La legión no duerme. En el noroeste de la ciudad, la fortaleza Antonia se alza como un puño de hierro sobre el patio del templo, una estructura militar de 4 ejes conectadas por pórticos, diseñada no para proteger a los sacerdotes, sino para vigilarlos. Desde sus almenas los centuriones observan cada movimiento en los atrios sagrados, cada ola de peregrinos que llega para la Pascua, cada gesto que podría interpretarse como sedición. Roma no gobierna Judea con amor ni con diplomacia. La gobierna con la punta de la lanza, con el cobro implacable de impuestos, con la amenaza constante de la cruz como herramienta de disuasión pública. Y en este año, bajo el mandato de Poncio Pilato, la paciencia del imperio se ha agotado. Pilato no es un administrador popular, es un soldado pragmático, enviado por Tiberio para mantener el orden en una provincia conflictiva donde el fanatismo religioso y el nacionalismo judío chocan diariamente con la ley romana. Su residencia oficial en Jerusalén no es el palacio de Herodes, aunque lo use para impresionar, sino el pretorio, un cuartel fortificado donde la justicia se imparte con rapidez quirúrgica. Aquí la ley no se debate, se ejecuta, los disturbios se ahogan en sangre, los alborotadores desaparecen en mazmorras húmedas o terminan clavados en maderos a lo largo de las vías principales, sus cuerpos sirviendo de advertencia silenciosa para cualquiera que ose cuestionar la paz romana.
Y sin embargo, Roma es astuta. Sabe que gobernar Judea requiere una danza peligrosa. No puede abolir el templo, no puede prohibir la Torá, no puede eliminar al Sanedrín sin provocar una rebelión incontrolable. Así que negocia. Permite que la aristocracia sacerdotal mantenga su autoridad religiosa, que los fariseos discutan en las sinagogas, en todo el mundo, que los saduceos controlen el comercio del sacrificio y la acuñación de monedas para el medio shekel del impuesto del templo. A cambio, exige lealtad absoluta, recaudación eficiente y sobre todo silencio político, un equilibrio frágil, sostenido por el miedo mutuo y la conveniencia económica que tiembla con cada viento que sopla desde el desierto. El templo de Herodes, reconstruido y ampliado hasta alcanzar proporciones colosales, es el corazón palpitante de este sistema. Sus muros de piedra blanca pulida, algunos bloques de más de 12 metros de longitud, reflejan el sol como espejos, deslumbrando a los peregrinos que llegan desde Galilea, Samaria, Egipto y la diáspora. Los patios se extienden en terrazas concéntricas, segregando estrictamente a los gentiles, a las mujeres, a los varones israelitas y a los sacerdotes. Es una máquina ritual perfectamente engrasada, donde cada sacrificio, cada ofrenda, cada purificación genera ingresos, control social y legitimidad teológica. Pero bajo la superficie dorada, la corrupción y la tensión política carcomen los cimientos. En todo el mundo, los sumos sacerdotes nombrados y destituidos a capricho por los gobernadores romanos han convertido el santuario en un negocio familiar. La compra de animales para el sacrificio, el cambio de moneda extranjera por shekels del templo, la venta de incienso y aceite. Todo está monopolizado por las casas de Anás y Caifás, una red de poder que entrelaza linaje, riqueza y sumisión política. Para el campesino galileo, para el artesano de Jerusalén, para el pescador del lago, el templo no es solo un lugar de encuentro con lo divino. Es una carga, un impuesto que drena los escasos recursos de una economía agraria golpeada por sequías, deudas y la presión fiscal romana. La fe se ha mercantilizado, la santidad se ha burocratizado y en los pasillos de piedra, entre el balar interminable de los corderos y el tintineo metálico de las monedas, crece un resentimiento sordo, alimentado por predicadores ambulantes que hablan de un reino donde los últimos serán primeros, donde los pobres serán liberados, donde el yugo de Roma y el de los sacerdotes será quebrado para siempre. La ciudad, durante la semana de la Pascua, se transforma en un polvorín humano. Las calles estrechas del barrio judío y la ciudad baja se saturan de multitudes. Decenas de miles de peregrinos acampan en los alrededores en tiendas de lona improvisadas, en cuevas excavadas en la roca, bajo los olivos del Monte de los Olivos. El aire se vuelve denso, cargado con el olor a sudor, a hierbas aromáticas, a estiércol de animales y a humo de leña. El ruido es ensordecedor. El clamor de los vendedores, los cánticos de los salmos, las discusiones teológicas en las plazas, el paso rítmico de las cohortes romanas que patrullan con escudos entrelazados y lanzas en ristre. Roma aumenta la guarnición, trae tropas adicionales de Cesarea Marítima. Los soldados ocupan los techos de los edificios estratégicos, vigilando con ojos entrecerrados bajo los yelmos de bronce. Saben que la Pascua no es solo una fiesta religiosa, es un recordatorio anual de la liberación de Egipto, una narrativa de resistencia contra el opresor, un caldo de cultivo perfecto para el mesianismo político. Cualquier predicador que hable de un rey de los judíos es una amenaza directa al César. Cualquier multitud que coree hosanna puede convertirse en una turba en minutos. Pilato lo sabe. Caifás lo sabe. Ambos actúan con la fría lógica de Der, contener, vigilar, eliminar si es necesario. La ley romana no distingue entre profeta y rebelde. La ley del templo no perdona la blasfemia ni la alteración del orden sagrado. En este contexto, la ejecución de un maestro galileo no es un caso aislado, es un procedimiento estándar, un cálculo de riesgo, un mensaje claro enviado a las masas. El orden prevalece, la cruz y Jerusalén, atrapada entre el martillo de Roma y el yunque. La tradición contiene la respiración, sabiendo que la tensión acumulada durante años, décadas, siglos de opresión y esperanza frustrada, está a punto de encontrar una válvula de escape. No en una batalla campal, no en un milagro visible, sino en el silencio tenso de una colina llamada Gólgota, donde 3 maderos se alzan contra un cielo que inexplicablemente ha comenzado a oscurecerse. El escenario está preparado. Los actores han tomado posición y la historia, esa fuerza implacable que no pide permiso ni muestra piedad, está a punto de dar un paso irreversible hacia lo desconocido. En el barrio de Beseta, donde las callejuelas se estrechan como venas comprimidas bajo el peso acumulado de la piedra caliza y el polvo rojo, la vida no se mide en decretos del gobernador ni en profecías de los escribas, sino en medidas exactas de harina de cebada, en cántaros de agua tibia y en la distancia precisa que separa la seguridad doméstica del casa exterior. La vivienda de Mateo,
un tejedor de mantos de lana cuya espalda se ha curvado permanentemente tras años de inclinar el torso sobre el telar vertical, es apenas un cubo de mampostería irregular excavado en la ladera norte. No existen ventanas que miren hacia la calle, solo una abertura rectangular en la parte superior del muro, cubierta con un vellón de lana engrasada por el hollín, que filtra un haz de luz amarillenta y permite la entrada de una corriente de aire viciado, cargada con el olor persistente a estiércol seco de cabra, aceite de oliva oxidado en el fondo de las ánforas y a ese aroma ácido e inconfundible de la masa sin levadura que impregna cada grieta de Jerusalén durante los días pre a la Pascua. El suelo de tierra apisonada está cubierto con esteras de junco desgastadas por el roce continuo de las sandalias y los pies descalzos, donde duermen apiñados los 4 hijos menores en una disposición casi geométrica, buscando el calor residual de los cuerpos ajenos para contrarrestar el frío húmedo que sube desde la roca madre. En un rincón oscuro, una tinaja de barro craquelado retiene apenas un tercio de agua fresca, traída del estanque de Siloé antes de que el sol alcanzara su cenit. Cada sorbo es racionado. Cada paso dentro del espacio de 3 metros por 3 es calculado para evitar el choque con los utensilios de cocina apilados contra la pared. Aquí la supervivencia no es una abstracción teológica, es una mecánica diaria, tejida con paciencia infinita y una resignación que se ha vuelto tan natural como respirar. La esposa de Mateo se mueve con una economía de gestos que solo otorgan los años de privación compartida. Sus manos, agrietadas por el contacto constante con la arcilla húmeda y el agua dura del pozo comunitario, trabajan la masa sobre una losa de basalto lisa, alisando los grumos con la palma abierta, presionando, girando, repitiendo un ritmo que ha aprendido de su madre y de la madre de su madre. El pan de hoy no levará. La ley lo prohíbe durante la festividad, pero la escasez lo impone también. La harina es gruesa, mezclada con salvado y con partículas finas de arena que el molino de piedra de mano no logra separar por completo. El olor que emana del horno de barro adosado al muro interior es acre, terroso, ligeramente amargo. Ella divide la masa en discos delgados, los aplasta contra la superficie caliente y los voltea con una espátula de madera oscura por el uso. El siseo al contacto con el fuego es el único sonido que rompe el silencio tenso del espacio, un sonido seco, en breve, que se ahoga rápidamente en la densidad del aire estancado. El viento baja de las colinas de Judea trayendo consigo el polvillo que todo lo cubre. Las ropas colgadas en las cuerdas interiores, el cabello recogido en redes de lino, los bordes de los cántaros, las pestañas de los niños que observan el proceso con ojos grandes y quietos, acostumbrados a la penumbra y a la espera. La suciedad no es un accidente circunstancial, es una condición atmosférica, un manto invisible que se deposita sobre la piel, los alimentos, los sueños, y en esta época, ese polvo no es solo residuo físico, es un recordatorio constante de la fragilidad ritual, de la delgada línea que separa lo permitido de lo prohibido, lo puro de lo contaminado, una brizna de paja quemada, una gota de sudor de un forastero, el roce accidental con un utensilio no consagrado y toda la casa queda marcada. La impureza no es un concepto filosófico, es una condena social, una exclusión silenciosa del mercado, del pozo de la comunidad, es la muerte lenta del lugar en el mundo. Mateo regresa del taller con los hombros cargados de rollos de tela a medio teñir y una expresión que intenta, sin éxito, ocultar la tensión acumulada. Se descalza en el umbral, frota las suelas contra una piedra áspera para quitar el polvo del camino y entra agachando la cabeza para no golpear el dintel bajo. No habla de inmediato. Se sienta en un taburete de madera de olivo, apoya los codos en las rodillas y observa el fuego del horno. Sus manos, marcadas por cicatrices de cortes profundos y callosidades endurecidas, tamborilean ligeramente sobre los muslos. Ha oído los rumores en el ágora. Ha visto pasar a las cohortes romanas marchando hacia el sur, con los escudos entrelazados y las lanzas apuntando al cielo como un bosque de metal frío. Sabe que el pretorio está en alerta máxima. Eundo sabe que los sacerdotes del templo han enviado mensajeros a las sinagogas ordenando silencio y obediencia. Pero también sabe, con la intuición aguda de quien vive al límite de la subsistencia, que algo se ha roto. No es un decreto, no es una orden visible, es una vibración en el aire, un cambio en la densidad de la atmósfera que hace que las llamas de las lámparas de aceite parpadeen sin corriente de viento, que hace que los perros callejeros aúllen en tonos bajos y prolongados, que hace que los niños dejen de jugar y se queden quietos, mirando hacia la rendija de la puerta como si esperaran el sonido de unos pasos que aún no llegan. La tensión no es política, es existencial. Se siente en el estómago, en la nuca, en el ritmo acelerado del pulso que late contra la sien. Mara levanta la vista del horno, sus miradas se cruzan. No necesitan palabras, el pan está listo. El agua está racionada. Las puertas están aseguradas con una tranca de madera pesada.
Han hecho todo lo que está en sus manos. Entonces ahora solo queda esperar. Y en esa espera, en ese silencio comprimido que llena cada rincón de la casa de piedra, la historia deja de ser un relato de reyes y profetas para convertirse en algo tangible, frío y urgente. El miedo a que el mundo exterior, ese mundo de cruces de soldados, de cielos que se apagan, termine por derrumbarse sobre sus cabezas. La paz doméstica es un frágil escudo de barro cocido, y afuera el viento ha cambiado de dirección. 3 horas después de que los clavos atravesaran la carne y la madera crujiera bajo el peso de los cuerpos, el sol de Judea debería haber alcanzado su cenit abrasador, castigando la colina con una luz blanca y plana. Pero la luz se ha fracturado, no de forma gradual, como ocurre cuando las nubes de tormenta se acumulan lentamente en el horizonte del Mediterráneo. Ha cambiado de textura, de densidad de color. El cielo, antes de un azul pálido y despiadado, se ha vuelto de un tono amarillento enfermizo, como el pergamino viejo que se consume en las llamas. El aire ya no circula. Ha dejado de ser un elemento fluido para convertirse en una masa viscosa, pesada, que se adhiere a la garganta y dificulta la respiración. Los soldados romanos, hombres entrenados para ignorar el dolor ajeno y mantener la formación bajo una lluvia de flechas partas o el rugido de la caballería germánica, intercambian miradas furtivas. Sus manos, acostumbradas al peso reconfortante del gladius y a la disciplina férrea de la legión, tiemblan ligeramente sobre las empuñaduras de cuero. No es miedo a una revuelta popular. No es temor a un ataque sorpresa desde los callejones de Jerusalén. Es algo más profundo, más visceral, más antiguo que cualquier manual de táctica militar. Es la sensación primitiva de estar presenciando una violación de las leyes naturales que sostienen el mundo conocido. Entre la multitud que se agolpa a distancia prudencial, el murmullo comienza a cambiar de tono. Ya no hay burlas. Ya no hay cánticos de victoria farisaica ni apuestas entre los comerciantes sobre cuánto tardará en llegar la asfixia final. El silencio se extiende como una mancha de aceite, engullendo las voces, los pasos, el roce de las sandalias contra la piedra caliza. Un anciano, con el rostro surcado por décadas de ayunos y la espalda curva por el peso de los rollos de la Torá, levanta la vista hacia el cielo amarillento. Sus labios se mueven sin emitir sonido, repitiendo palabras de un profeta olvidado, de un texto que los sacerdotes del templo prefieren mantener archivado en los sótanos del santuario. El sol se convertirá en tinieblas antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Susurrada apenas, viaja de oído en oído como una corriente eléctrica. Las madres aprietan a sus hijos contra el pecho. Los vendedores de agua y pan sin levadura dejan sus cántaros en el suelo. La expectativa mesiánica, esa mezcla tóxica de esperanza desesperada y nacionalismo comprimido bajo la bota de Roma, se transforma en algo tangible. Un pánico sordo, frío, que recorre la espina dorsal de miles de personas al mismo tiempo. En los puestos de observación elevados, los oficiales romanos, los emisarios del Sanedrín, mantienen una compostura de mármol, pero sus ojos traicionan la tensión. Poncio Pilato, desde la fortaleza Antonia, ha ordenado reforzar la guardia en las puertas de la ciudad. Sabe que la Pascua es un polvorín. Sabe que cualquier señal de alteración del orden público debe ser aplastada con rapidez quirúrgica, pero incluso la lógica administrativa de Roma, esa estructura mental basada en censos, impuestos, legiones y leyes escritas en bronce, comienza a agrietarse. Los mensajeros llegan jadeando, informando de disturbios menores en el barrio de los artesanos, de grupos de seguidores del ejecutado que se reúnen en silencio, de mujeres que lloran sin consuelo en los alrededores del pretorio. Las órdenes son claras. Vigilar, no permitir que la situación escale. Pero las órdenes no funcionan contra el cielo. No funcionan contra el aire que se enfría bruscamente, provocando que el vello de los brazos se erice y que el aliento se condense en nubes blancas y efímeras. Un fenómeno imposible en el clima seco de la estación. Los centuriones en la colina ajustan los cascos de bronce, e incómodos. El sudor frío les baja por la nuca. Sus lanzas, clavadas en la tierra para mantener la formación, vibran con una frecuencia baja, imperceptible para el oído, pero sentida con claridad en las plantas de los pies, en los dientes, en el estómago. No es un terremoto, es un preludio. Es el sonido de algo gigante despertando bajo la corteza. Los líderes religiosos, aquellos que exigieron la crucifixión con la frialdad de quien negocia un contrato de grano, comienzan a mostrar fisuras. Caifás, desde su residencia fortificada en la ciudad alta, ha recibido informes contradictorios. Algunos hablan de un eclipse solar total, un fenómeno astronómico raro pero explicable. Otros, más cercanos al Gólgota, describen una oscuridad que no obedece a los ciclos lunares, una sombra cae como un manto de plomo, antinatural, densa, casi sólida. Los fariseos debaten en voz baja citando pasajes de Daniel, de Isaías, de los salmos imprecatorios, intentan racionalizar lo irracional.
Intentan encajar el caos en las cajas herméticas de la ley mosaica y la tradición oral. Pero la teología no puede contener la física de lo divino. La profecía no es un concepto abstracto. Es una fuerza histórica, una corriente subterránea que acaba de romper el dique de la rutina política, y mientras los sacerdotes calculan los daños colaterales para su autoridad, mientras los romanos preparan las cohortes de reserva, el fenómeno se intensifica. El viento que había estado ausente durante horas regresa de golpe. No es una brisa suave, es una ráfaga violenta cargada de polvo rojo y arena fina del desierto de Judea, que azota los rostros, ciega los ojos, hace crujir las puertas de madera y arrastra los mantos de lana contra la piedra. El sonido es ensordecedor, un aullido grave continuo que parece emanar de la tierra misma, de las cavernas excavadas en la roca madre, de las tumbas selladas hace generaciones. En la cruz central, la respiración se ha vuelto un mecanismo roto, una lucha biomecánica contra la gravedad y el hierro. Pero el dolor físico, por intenso que sea, ha quedado relegado a un segundo plano. Lo que domina la escena ahora es la atmósfera. La oscuridad no es uniforme. Cerca del suelo, entre los escombros y las grietas de la colina, las sombras son absolutas, negras como la tinta. Arriba, hacia el este, un resplandor enfermizo pulsa débilmente, como el latido irregular de un órgano moribundo. No hay estrellas, no hay luna. Solo este vacío luminoso que no ilumina, sino que revela la desnudez extrema de la escena. Sin piedad, sin filtros. Los guardias romanos dan un paso involuntario hacia atrás. Sus sandalias raspan contra la piedra suelta. El sonido es seco, cortante, metálico y resuena con una claridad antinatural, como si la acústica del lugar hubiera sido amplificada por la propia atmósfera cargada de estática. Nadie se vuelve, nadie reacciona. Todos están atrapados en la misma gravedad invisible, paralizados por un fenómeno que escapa a los manuales de táctica y a los rollos de la ley. La lógica romana se está fracturando en tiempo real, la lógica fariseica está colapsando, y en medio de este silencio absoluto que pesa sobre los hombros como una losa de basalto recién cortada, la tierra bajo las sandalias y las alpargatas comienza a vibrar con más fuerza. No es un temblor pasajero, es un gemido profundo estructural, como si los cimientos del mundo conocido estuvieran cediendo bajo una presión invisible. El punto de equilibrio se ha roto. La tensión acumulada durante años de opresión, de esperanza frustrada, de fe comprimida acaba de encontrar su válvula de escape, y lo que viene en los próximos minutos no será una ejecución rutinaria, será un parteaguas cósmico. Será el momento exacto en que la línea entre lo humano y lo divino se rompa, dejando atrás un mundo que, para bien o para mal, nunca volverá a ser el mismo. La oscuridad no cae, se desploma. No es un oscurecimiento gradual, como el que acompaña al atardecer cuando los tonos se deslizan lentamente hacia el ocre y el púrpura. Es un cierre abrupto, mecánico, antinatural, como si una mano colosal hubiera cerrado las compuertas del cielo, cortando el flujo de fotones con una precisión que desafía la astronomía y la física conocida. En 3 segundos, el mediodía se convierte en crepúsculo. En 5, en noche cerrada. El sol no se oculta detrás de nubes. Desaparece. El aire, antes seco y caliente, se enfría de golpe. La temperatura desciende con una rapidez que eriza la piel, que condensa el aliento en nubes blancas y efímeras, que hace que la resina de las cruces se contraiga y cruja con un sonido seco. La luz no se va por completo. Queda un resplandor enfermizo, verdoso y pálido que no ilumina, sino que revela la desnudez extrema de la escena. Las sombras ya no siguen la lógica del sol. Se alargan en direcciones contradictorias, se retuercen, se funden con la tierra, creando un paisaje onírico y hostil donde la profundidad se pierde y las distancias se vuelven engañosas. Los soldados romanos, hombres entrenados para mantener la formación bajo lluvia de flechas, cargas de caballería y el rugido de bárbaros, dan un paso involuntario hacia atrás, no por orden, por instinto. Acostumbradas al peso reconfortante del gladius y a la disciplina férrea de la legión, tiemblan sobre las empuñaduras de cuero. El centurión al mando aprieta los dientes. Su mente, estructurada por años de táctica, logística y ley marcial, busca una explicación racional. Eclipse, polvo volcánico, tormenta de arena, con la certeza fría que solo da la experiencia en el campo de batalla, que ninguna de esas variables encaja. El cielo no se comporta así, la naturaleza no se rompe así. Esto no es clima, es fractura, es violación del orden cósmico. Y en el centro de esa fractura, 3 cuerpos clavados, 3 agonías, un silencio que pesa como plomo fundido. En todo el mundo, detrás de los muros de Jerusalén, en los pasillos de piedra del palacio del sumo sacerdote, la reacción es distinta, pero igualmente paralizante. Caifás y los ancianos del Sanedrín habían calculado cada variable. La ejecución era un trámite político, un ajuste de cuentas necesario para preservar el statu quo, para evitar la intervención directa de Roma,
para silenciar a un predicador. Palabras sobre un reino no hecho aun por manos humanas amenazaban con incendiar a las multitudes de la Pascua. Habían firmado la condena con la frialdad de quien negocia un contrato de grano. Habían lavado sus manos en cuencos de bronce, simbólicamente, mientras Pilato lo hacía literalmente, pero ahora encerrados en la penumbra de sus estancias privadas, con las puertas atrancadas y las lámparas de aceite parpadeando sin corriente de viento, la certeza se agrieta. Los mensajeros llegan jadeando, informando del cielo negro, del viento que aúlla sin origen, de la multitud que ha dejado de burlarse para quedarse inmóvil, con los ojos muy abiertos, las gargantas secas, las manos apretando los mantos como si buscaran un ancla en un mar que se ha vuelto líquido. Los fariseos murmuran pasajes de Joel, de Amós, de Zacarías, palabras que habían archivado, interpretado, domesticado en debates teológicos seguros. Ahora regresan con el peso de la profecía cumplida. No hay espacio para la exégesis, no hay margen para la duda académica. El mundo del cielo ha hablado, y su voz no es de aprobación, es de juicio. Los sacerdotes intercambian miradas. Nadie dice nada. El silencio es más elocuente que cualquier grito. Saben que han cruzado una línea, que el cálculo político ha chocado contra una realidad que no se negocia, que lo que exigieron como sacrificio ritual se ha convertido en un evento cósmico, y que no hay vuelta atrás. En la colina, la tensión alcanza un punto de ruptura irreversible. La tierra bajo las sandalias romanas y las alpargatas judías comienza a vibrar. No es un temblor pasajero. Es un gemido profundo estructural que emana de las entrañas de la roca madre, un sonido infrasónico. En todo el mundo, imperceptible el oído, pero sentido con claridad en los huesos, en los dientes, en el estómago. En todo el muca las piedras calizas se frotan entre sí. Las grietas en los muros de las tumbas excavadas en la ladera se ensanchan milimétricamente. El polvo rojo, suspendido en el aire denso, cae de golpe como si la gravedad hubiera aumentado su tirón. Los ladrones crucificados a los lados dejan de retorcerse, sus cuerpos, ya al límite de la asfixia y el shock, se relajan en una quietud antinatural. Uno de ellos alza la vista hacia el cielo negro. Sus labios se mueven, no en burla, en súplica. El otro cierra los ojos, acepta a la multitud antes dividida entre curiosidad morbosa, fervor religioso y indiferencia calculada. Se compacta, los cuerpos se pegan, los codos chocan, los susurros se apagan. Solo queda el sonido del viento, ahora cargado de arena fina, que azota los rostros, ciega los ojos, hace crujir las puertas de madera a lo lejos. Una madre aprieta a su hijo contra el pecho, no para protegerlo del frío, para protegerlo de lo que viene. Un comerciante deja caer su cesta de pan sin levadura. Los discos se esparcen por el suelo polvoriento. Nadie se agacha a recogerlos. El tiempo se ha detenido, o más bien, acelerado hacia un abismo del que no hay escape. El mundo, los soldados romanos ajustan los cascos, enderezan las lanzas, intentan recuperar la postura de guardia. Pero sus ojos traicionan la verdad. La disciplina se ha roto, la jerarquía se ha disuelto. En este momento, no hay centurión, no hay legionario, no hay sacerdote, no hay fariseo. Solo hay seres humanos frágiles, expuestos, paralizados ante un fenómeno que escapa a la ley, a la teología, a la razón. El punto de no retorno ha sido cruzado. No con un decreto, no con una orden, con el silencio, con el frío, con la tierra que gime, con el cielo que se niega a brillar. Todo lo que ocurrirá en los próximos minutos ya está sellado. Las decisiones se tomaron detrás de puertas cerradas. Las firmas se estamparon en pergaminos secos. Los clavos se forjaron en talleres oscuros. El peso de esas elecciones aplasta la colina. No hay marcha atrás, no hay indulto, no hay explicación. Solo hay presencia, solo hay espera. Solo hay el latido acelerado de 1000 corazones que saben, con una certeza visceral y primitiva, que el mundo que conocían acaba de dejar de existir, y que lo que nace en esta oscuridad no pedirá permiso, no mostrará piedad, solo avanzar imparable, inevitable, definitivo. El reloj invisible comienza a correr. En todo el mundo no hay relojes de sol, solo hay el goteo regular de la sangre sobre la piedra caliza. Mundo, el crujido seco de la madera bajo tensión y la respiración entrecortada que se ha convertido en un metrónomo roto. 12 minutos, ese es el margen, ese es el umbral. La oscuridad ya no es ausencia de luz, es una entidad física, densa, casi líquida, que se adhiere a la piel, que llena los pulmones con un frío antinatural, que distorsiona la percepción del tiempo y del espacio. En la cruz central, el cuerpo ha alcanzado el límite biomecánico absoluto. La asfixia por crucifixión no es un desvanecimiento suave, es una lucha violenta y rítmica contra la gravedad. Cada inhalación exige levantar el torso clavado, ejercer presión sobre los tarsos perforados. En todo el mundo, los músculos intercostales al máximo para expandir una caja torácica colapsada. Cada exhalación es un desplome, un ciclo de agonía que se repite hasta que el diafragma se paraliza, hasta que el corazón, sobrecargado por la deshidratación,
El shock hipovolémico y el trauma muscular cede. Pero en este minuto exacto algo cambia. El hombre levanta la cabeza. No por fuerza, por voluntad, sus labios, agrietados, secos, cubiertos de polvo y sangre coagulada, entreabren, no busca aire, busca pronunciarse, una frase corta latín, arameo, griego. Las lenguas del imperio del pueblo del mundo conocido. Consumatum est, está terminado, no es un grito de derrota. Es una declaración de sin un sello, un punto final clavado en la historia. Minuto 3. La tierra responde. No con un sismo superficial, con un gemido profundo tectónico que emana de la falla del Rif del Jordán, una herida geológica que atraviesa la región desde hace milenios. Las piedras calizas se frotan entre sí con un chirrido agudo, metálico, que resuena como huesos rotos. Las grietas en los muros de las tumbas excavadas en la ladera se ensanchan. El polvo rojo, suspendido en el aire denso, cae de golpe cubriendo sandalias, mantos, lanzas, rostros. Los soldados romanos pierden el equilibrio. Uno cae de rodillas, otro intenta mantener la formación, pero sus piernas tiemblan. La disciplina, ese muro de hierro que sostiene a la legión, se agrieta. El mundo por cobardía, por imposibilidad física de ser lo que los sentidos registran. El cielo no debería comportarse así. La tierra no debería responder así. Las leyes de la naturaleza, esas que Roma ha estudiado, medido, dominado con acueductos, calzadas y máquinas de guerra, se están reescribiendo en tiempo real. Y en el centro de esa reescritura, un cuerpo inerte. Un silencio que pesa más que el plomo. Un aire que vibra con estática histórica. Minuto 5. A 600 metros de distancia, en el corazón del templo de Herodes, ocurre lo impensable. Esa barrera de lino torcido, jacinto, púrpura y grana, de 60 pies de altura, 4 pulgadas de espesor, tejida con 72 paneles entrelazados, diseñada para separar el santo del santísimo, para proteger la presencia inmanente de la mirada profana, para marcar el límite absoluto entre lo humano y lo divino. Se rasga no por manos humanas, no por cuchillo, no por fuego, se rasga de arriba abajo, la estructura cede. Las fibras mileniales, tensadas por décadas de ritual, de incienso, de sangre, de oración contenida, se desgarran con un sonido sordo profundo, como el de un gigantesco lienzo bien rasgado por una fuerza invisible. Los sacerdotes que oficiaban en el lugar santo retroceden, las antorchas parpadean, el incienso se dispersa. La arquitectura sagrada, ese sistema de segregación espacial que ha sostenido la teología judía durante siglos, acaba de quedar expuesta. El acceso prohibido ya no está sellado. El misterio se ha vuelto tangible. Y aunque nadie en la colina lo ve directamente, el fenómeno se siente, como una onda de presión, como un cambio en la densidad del aire, como si el cielo y la tierra hubieran intercambiado lugares. Aunque solo fuera por un instante, la vieja orden ha caducado. La nueva apenas comienza a respirar. Minuto 7. El cuerpo en la cruz central se relaja, no por muerte clínica aún, por rendición fisiológica. El diafragma deja de luchar, los músculos intercostales ceden, la cabeza cae hacia adelante, el pecho se hunde. Y entonces un último espasmo, un tirón violento de los hombros clavados, un aliento largo profundo, gutural, que sale de unos pulmones que ya no deberían funcionar, es el grito final, no de dolor, de entrega, todo de liberación biomecánica y espiritual simultánea. Los ojos se cierran, la mandíbula se desencaja ligeramente. El rostro, antes contraído por la agonía, se suaviza, no por paz, por ausencia, por vacío. El centurión romano, un hombre de 50 años, cicatrices en los brazos, mirada endurecida por campañas en Germania y Judea, da un paso adelante, no por orden, por impulso. Su lanza baja, su casco se inclina, ha visto morir a cientos. Ha ordenado ejecuciones. Ha limpiado sangre de sus sandalias sin parpadear, pero esto es distinto. En todo un criminal, no es un rebelde, no es un loco, es algo que escapa a la categoría, algo que ha doblado la luz, que ha partido la piedra, que ha rasgado el velo sin tocarlo, que ha muerto con una precisión que parece calculada, no accidental. El centurión traga saliva, su voz, ronca por el polvo y el humo, apenas se oye sobre el viento. Verdaderamente, este era hijo de Dios, no es una confesión de fe, es un diagnóstico forense, un reconocimiento de anomalía cósmica. Un soldado de Roma, representante del poder más terrestre que ha existido, acaba de pronunciar la frase que sellará 2000 años de historia cultural, teológica y política. Y lo hace sin saberlo, solo porque sus ojos, entrenados para leer la muerte, acaban de leer algo que no encaja en ningún manual. Minuto 9. El terremoto alcanza su pico. No es un temblor. Es un colapso estructural localizado. Las piedras de las tumbas judías talladas en roca madre se desplazan. Los sellos de cera y arcilla se agrietan. Las losas de cierre ruedan sobre sí mismas con un estruendo sordo. El polvo se levanta en nubes bajas.
Los guardias del Sanedrín, apostados cerca de los sepulcros para evitar robos de cuerpos, retroceden cubriéndose el rostro, no por miedo a los muertos, por miedo a lo que la tierra está haciendo. La geología de Judea frágil, sísmica, marcada por fallas activas, acaba de liberar tensión acumulada durante décadas. Pero en medio del caos físico hay un orden extraño. Las grietas no son aleatorias, siguen líneas. Se alinean, como si el suelo mismo estuviera trazando un mapa invisible, como si la historia necesitara un canal por donde fluir. Los ladrones laterales ya no se mueven. Sus flácidos cuelgan en ángulos antinaturales. La muerte ha llegado por asfixia progresiva, por shock, por deshidratación extrema. Pero el centro ha muerto por decisión, por entrega, por un acto de voluntad que ha sincronizado el latido final con el gemido de la tierra, con el rasgón del velo, con el silencio del cielo. La coincidencia es imposible. La sincronía es absoluta. Minuto 11. La oscuridad comienza a retroceder, no de golpe, como una marea que se retira lentamente, dejando al descubierto lo que ha cambiado para siempre. El resplandor verdoso se desvanece, un tono azul pálido, casi gris, filtra por el este, el aire se calienta apenas, el viento amaina, la estática en la piel disminuye. Pero nada vuelve a la normalidad, porque la normalidad ha sido redefinida. Las piedras están partidas. El velo está roto, el cuerpo está inerte. Los soldados están de rodillas o en silencio. La multitud ha dejado de respirar. Jerusalén, detrás de los muros, contiene el aliento. El pretorio cierra sus puertas, el templo detiene sus rituales. En nadie habla, nadie se mueve sin observación, solo hay registro. Solo hay la certeza fría de que el mundo que existía hace 12 minutos ya no existe. Ha sido reemplazado por otro. Más frágil, más abierto, más peligroso, más lleno de preguntas sin respuesta. Minuto 12. La luz regresa por completo. El sol pálido distante ilumina la colina, revela el polvo en el aire, las grietas en la piedra, la sangre seca en la madera, los rostros marcados por el terror y la comprensión. El centurión ordena, con voz ronca, que bajen los cuerpos, que los entreguen, que se acabe. Pero nadie obedece de inmediato. Todos están atrapados en el eco de lo ocurrido, en el peso de lo presenciado, en la imposibilidad de volver atrás. Porque lo que ha sucedido en estos 12 minutos no es un milagro narrativo, no es una leyenda piadosa. Es un evento histórico, físico, atmosférico, geológico y humano simultáneamente, un punto de inflexión, una fractura en la línea del tiempo, un momento en que la cruz dejó de ser un instrumento de castigo imperial para convertirse en el eje sobre el cual giraría la conciencia occidental. Y mientras los primeros pasos se dan hacia el madero central, mientras las manos tiemblan al tocar la madera aún caliente, mientras el silencio se rompe con un sollozo contenido, la historia ya ha cambiado de dirección. No con un ejército, no con un decreto, con 12 minutos de oscuridad, de tierra partida, de velo rasgado, de aliento final. Con eso basta, con eso sobra, con eso se construye un mundo nuevo. El temblor cesa tan abruptamente como comenzó. No hay un desvanecimiento gradual de las ondas sísmicas, sino un corte seco, como si la tierra hubiera decidido, de golpe, volver a su rigidez inerte. El silencio que sigue es ensordecedor. Durante unos segundos, el único sonido es el crujir de la madera en las cruces, ajustándose bajo el peso muerto de los cuerpos, y el silbido del viento que regresa, trayendo consigo el polvo rojo de la cantera y el olor acre de la sangre fresca mezclada con el sudor frío del miedo. La luz solar, pálida y fría tras el eclipse, comienza a filtrarse de nuevo a través de la atmósfera cargada de estática, revelando el paisaje tal como es ahora, destruido, profanado y profundamente alterado. Los muros de lava cercanas muestran grietas que antes no existían. Las piedras calizas, testigos mudos de ejecuciones rutinarias, parecen haber envejecido siglos en apenas un cuarto de hora. En el centro de la colina, el centurión romano permanece inmóvil. Su lanza, clavada en el suelo para mantener la formación, vibra apenas con el eco residual del terremoto. Sus manos enguantadas en cuero y acostumbradas a la sangre y la violencia tiemblan visiblemente ahora. No es un temblor de frío, aunque la temperatura ha bajado drásticamente. Es el temblor del hombre que ha visto romper el contrato invisible de la realidad, ha ejecutado a cientos, ha visto morir a reyes, a rebeldes, a filósofos y a ladrones. Siempre había una lógica en la muerte. El acero, el veneno, la caída, el hambre. Pero esto ha sido diferente. La oscuridad, el temblor, la tierra que se abre, la naturaleza misma ha gritado en protesta. El centurión mira al cuerpo central, ahora inerte, la cabeza caída sobre el pecho, el rostro cubierto de sangre seca y polvo. Susurra las palabras que sellarán su propia leyenda de la historia de Occidente. Verdaderamente este era hijo de Dios. No es una conversión teológica en el sentido dogmático. Es un reconocimiento forense de que aquello que acaba de morir no era un hombre común,
Es la admisión de que Roma, con toda su maquinaria de guerra y derecho, acaba de ejecutar algo que escapaba a su control. Alrededor de la colina, la multitud comienza a reaccionar. El shock inicial da paso a una confusión palpable. Los soldados de la guardia, hombres jóvenes reclutados de las provincias lejanas del imperio, intercambian miradas de pánico. La disciplina de la legión, ese muro de hierro que sostenía al mundo conocido, se ha agrietado. Algunos bajan las lanzas sin orden. Otros se persignan adoptando gestos de sus propias supersticiones paganas, buscando protección contra los dioses enfurecidos de esta tierra extraña. La autoridad se ha disuelto. Ya no hay un comandante que imparta órdenes con voz de trueno. Solo hay hombres asustados deseando estar en cualquier otro lugar, lejos de esta colina maldita. El centurión, recuperando apenas el control, ordena con voz ronca que se retiren los cuerpos, que se acabe el espectáculo, que la ciudad vuelva a la normalidad. Pero la normalidad es un recuerdo lejano. A una distancia prudencial, los líderes religiosos y los fariseos que habían exigido la muerte del Galileo observan la escena con una mezcla de terror y cálculo político. Caifás, pálido bajo su túnica de lino blanco, siente cómo el suelo se hunde bajo sus sandalias. Ha calculado mal. Ha creído que al entregar a un predicador problemático a los romanos restauraría el orden y apaciguaría a Pilato. Pero el cielo ha hablado y no ha hablado a su favor. El temblor, la oscuridad son signos. Señales que los profetas antiguos advertían como preludios del juicio divino. Los sacerdotes intercambian susurros nerviosos. Algunos hablan de huir, de ocultarse en sus casas hasta que pase la furia divina. Otros intentan racionalizar lo irracional, buscando explicaciones naturales para lo que claramente es un evento sobrenatural. Pero el miedo ha echado raíces. Han tocado algo que no debían tocar, y ahora el peso de la culpa colectiva empieza a asfixiarlos tanto como la oscuridad hizo con el aire. La teología se ha convertido en supervivencia, y por primera vez la élite sacerdotal teme no solo a Roma, sino al Dios al que dicen servir. Entre las mujeres y los pocos seguidores que se habían atrevido a acercarse, en dolor es ciego, sordo, aplastante. No hay euforia por milagros ni gritos de triunfo. Solo hay la realidad desnuda de la pérdida. María, la madre, se sostiene apenas en pie, sostenida por las manos firmes pero temblorosas de Juan, el discípulo amado. Sus ojos no ven el milagro de la resurrección futura, ven solo el cuerpo destrozado de su hijo. El cumplimiento de la profecía de Simeón, una espada te traspasará, el alma se hace realidad en este instante con una brutalidad física. El silencio que rodea a este pequeño grupo es sagrado, un espacio de duelo íntimo en medio del caos público. No intentan acercarse más, el respeto por el cuerpo, la ley romana que prohíbe tocar a los crucificados, y el miedo a los soldados mantienen una barrera invisible. Pero su presencia es un testimonio mudo. Están allí porque no pueden estar en otro lugar. Porque el amor en este momento no tiene lógica, solo presencia. La luz intensifica volviendo a su brillo despiadado de la tarde en Judea. Ahora ilumina sin piedad cada detalle macabro. La sangre que gotea rítmicamente sobre la roca formando charcos pequeños y oscuros. Las moscas que ya comienzan a rodear los cuerpos de los ladrones, atraídas por el olor de la muerte. La madera astillada que cruje bajo el peso de la gravedad. El romanticismo ha muerto con la oscuridad. Lo que queda es la carne, el hierro y la tierra. El cuerpo central, el del rey de los judíos, ya no se mueve. El pecho está inmóvil. La mandíbula, desencajada por el último esfuerzo, cuelga ligeramente. La muerte ha reclamado su trofeo. El mundo, pero la tensión no se alivia. Simplemente cambia de forma. Pasa de la espera agonizante al horror estático de lo consumado. En la ciudad bajan los mercados cerrados sus puertas antes de tiempo. Los comerciantes, supersticiosos y asustados por el eclipse y el temblor, recogen sus mercancías y se encierran en sus casas. En todo el mundo las calles de Jerusalén están vacías, silenciosas, como una ciudad fantasma. En todo el mundo, solo se escucha el eco lejano de los gritos del pretorio y el paso apresurado de algunos mensajeros que corren a informar a sus amos de lo ocurrido. El rumor vuela más rápido que el viento. El templo ha temblado, el velo se ha rasgado, el muerto ha gritado y ha expirado. Cada versión añade una capa de mito al evento, pero el núcleo es el mismo. Algo ha pasado en Gólgota que cambiará las reglas del juego. La Pascua, que debía ser una celebración de liberación y renovación, se ha convertido en un velatorio masivo, en un día de luto nacional no oficial pero sentido por todos. El centurión ordena finalmente que bajen los cuerpos. Los soldados reacios se acercan a las cruces con sus herramientas. El sonido del metal contra el metal es agudo, mudo, chirriante. Extraer los clavos es una tarea macabra y lenta. Las manos de los ejecutores tiemblan mientras golpean el hierro para liberar los pies y las manos. Cada golpe resuena como un martillazo en la conciencia colectiva de los presentes. Cuando el cuerpo central es finalmente liberado,
Cae con un peso muerto en los brazos de los que lo reciben. José de Arimatea, todo un hombre rico y miembro del Sanedrín que había guardado silencio durante el juicio, da un paso adelante. Ha pedido el cuerpo a Pilato, ha arriesgado su posición social, su riqueza y su seguridad para reclamar lo que la ley romana consideraba desecho. Al tomar el cuerpo en sus brazos, envuelto en un lino comprado apresuradamente, siente el peso de la historia. No es solo un cadáver. Es el símbolo de una esperanza rota y, paradójicamente, de un misterio que acaba de nacer. Mientras preparan el cuerpo para el entierro, limpiando la sangre y el polvo con agua tibia y ungüentos preciosos que Nicodemo ha traído en secreto, el sol comienza a declinar, la tarde avanza inexorable, la sabá se acerca. La ley exige que los cuerpos no queden en las cruces durante la noche sagrada. La prisa se apodera del pequeño grupo. Las mujeres lloran en silencio mientras ayudan a vendar las heridas, a cubrir la cabeza, a preparar el sepulcro cercano. Una tumba nueva tallada en la roca que nunca había sido usada. Es un entierro apresurado, indigno para un rey, pero necesario para cumplir la ley. Y mientras depositan el cuerpo en la fría oscuridad de la tumba, una losa de piedra es rodada para cerrar la entrada. El sonido de la piedra rodando es definitivo. Final, el mundo se cierra sobre el muerto, y con ese sonido la historia de los 3 días de oscuridad termina, dando paso a la incertidumbre de lo que vendrá después, pero eso es historia de otro día. Por ahora, solo queda el silencio, el dolor y la pregunta que flotará en el aire de Jerusalén durante siglos. ¿Ha terminado realmente o esto fue solo el comienzo? Hoy, el lugar donde ocurrieron aquellos 12 minutos está sepultado bajo capas de piedra, mármol y siglos de devoción superpuesta. La iglesia del Santo Sepulcro, en el corazón del barrio cristiano de Jerusalén, marca el sitio que la tradición y la arqueología identifican como el Gólgota y la tumba cercana. Pero bajo los mosaicos bizantinos, las columnas cruzadas y el incienso que flota en el aire, la realidad es más cruda, más fragmentada, más humana. Los arqueólogos han excavado canteras de piedra caliza del siglo, cortadas por los romanos y abandonadas antes de la destrucción de la ciudad en el año 7D. Han encontrado restos de jardines, cisternas y los cimientos de una basílica constantiniana construida sobre un templo de Venus erigido por Adriano. En cada capa es un palimpsesto histórico: judíos, romanos, cristianos, musulmanes, cruzados, otomanos. Todos han dejado su marca, su disputa, su reclamación. Y sin embargo, en medio de esta acumulación de fe y poder, queda un vacío geológico y antropológico que ninguna losa de mármol puede cubrir. El lugar exacto donde la madera se clavó en la roca, donde la sangre tocó la tierra, donde el cielo se negó a brillar. La arqueología no busca probar lo sobrenatural. Busca contexto, y el contexto en este caso es innegable. La crucifixión era un instrumento de terror estatal, diseñado para humillar, para disuadir, para borrar la dignidad del condenado. Roma no crucificaba ciudadanos. Crucificaba esclavos, rebeldes, extranjeros. Era la muerte de los sin voz, y fue precisamente en ese instrumento de deshumanización donde, según los registros históricos y la memoria cultural, se produjo la inversión ética más radical de la antigüedad. Los textos no cristianos de la época corroboran el marco histórico. Tácito, en sus anales escrito décadas después, menciona a Cristo ejecutado bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Josefo, historiador judío del siglo, aunque con interpolaciones posteriores, registra la existencia de Jesús de Nazaret, su movimiento y su condena. Pero más allá de los nombres y las fechas, lo que la arqueología ha revelado con precisión forense es la brutalidad mecánica de la práctica. El hallazgo en Antincese de los restos de Yohanan ben Akol, un judío crucificado en el siglo y cerca de Jerusalén, proporcionó la primera evidencia ósea directa. Un clavo de hierro de 11 centímetros atravesando el hueso del talón calcáneo, fijado a un bloque de madera de olivo. La posición del cuerpo, la fractura de las tibias, la deshidratación extrema, el shock hipovolémico. Todo coincide con los relatos antiguos y con la fisiología del suplicio. No hay romanticismo en los huesos. Solo hay física, trauma y la fría eficiencia de un imperio que entendía el dolor como herramienta de control. El muy es precisamente en ese contexto de violencia institucionalizada donde el evento del Gólgota adquiere su peso histórico. No porque la ciencia pueda medir la oscuridad o el temblor, sino porque la reacción cultural posterior fue tan masiva, tan persistente, tan transformadora, que exige una explicación que vaya más allá de la anécdota. Algo ocurrió, algo que fracturó la lógica del mundo antiguo, porque antes del siglo, el poder se medía en fuerza, en riqueza, en linaje, en conquista. Los dioses eran reflejos de la jerarquía humana, distantes, caprichosos, exigentes aliados de los vencedores. El sufrimiento era un castigo, una debilidad, algo que se ocultaba o se superaba con estoicismo. Pero en las décadas posteriores, aquel mediodía oscuro, una narrativa imposible se abrió paso.
Un ejecutado, un fracasado político, un hombre sin ejército ni oro, se convirtió en el centro moral de una civilización. No por decreto imperial, no por conquista militar, por adhesión voluntaria, por transmisión de textos, por mártires que preferían la muerte a la negación, por comunidades que compartían pan en sótanos mientras Roma los cazaba. La ética cambió. La dignidad humana, antes reservada a ciudadanos libres y varones de élite, comenzó a extenderse al esclavo, a la mujer, al extranjero, al enfermo. El concepto de caridad, de perdón, de valor intrínseco de la vida, no nació en los senados ni en los campos de batalla. Nació en la sombra de una cruz, y aunque la institucionalización posterior, las guerras de religión, las corrupciones eclesiásticas y los dogmas rígidos han oscurecido este origen, el núcleo permanece. La idea de que el sufrimiento puede tener sentido, de que el débil merece protección, de que el poder debe rendir cuentas ante algo mayor que sí mismo, es un legado directo de aquel punto de inflexión. La historia no se escribe solo con tratados y batallas. Se escribe con giros silenciosos en la conciencia colectiva. En todo hoy, el debate entre fe e historia sigue vivo. Los escépticos piden evidencia empírica a lo milagroso. Los creyentes defienden la verdad revelada. Pero el documental histórico no opera en el terreno de la prueba teológica ni del escepticismo militante. Opera en el registro de lo verificable, de lo contextual, de lo impactante. Y lo verificable es esto. En el año Cer, en una colina fuera de Jerusalén, un movimiento judío marginal sufrió la decapitación de su líder mediante el método de ejecución más infame del Mediterráneo. Y en lugar de desaparecer, se multiplicó, se expandió, sobrevivió a persecuciones, a cismas, a imperios que cayeron, todo el mundo, a revoluciones que lo cuestionaron, no por magia, por narrativa, por la capacidad humana de encontrar significado en el abismo. El velo rasgado no es solo un símbolo religioso, es una metáfora histórica precisa. El fin de la mediación exclusiva, el acceso directo a lo trascendente, la democratización de la esperanza. Ya no se necesitaba un sacerdote con vestiduras de oro para tocar lo sagrado. Basta con un gesto, una palabra, un acto de compasión. Eso cambió la arquitectura del alma occidental. Eso se filtró en el derecho romano tardío, en la filosofía escolástica, en el arte renacentista, en todo el mundo los derechos humanos modernos, en la idea misma de que cada vida vale, independientemente de su utilidad económica o su estatus social. La arqueología sigue excavando. Los textos siguen siendo analizados con métodos filológicos digitales. Las dataciones por carbono, la estratigrafía, la epigrafía, la numismática, todas convergen en un mismo marco cronológico y geográfico. Pero más allá de los datos queda el misterio humano. ¿Cómo un evento de 12 minutos, presenciado por un puñado de soldados, sacerdotes y seguidores, logró alterar el curso de 2 milenios? En todo el mundo, la retrafísica, el eclipse, ni en la sismología de la falla del Jordán. Está en la resonancia cultural, en la necesidad humana de encontrar orden en el caos, de ver justicia donde solo hay injusticia, de creer que la muerte no es el final absoluto. Tal vez el Gólgota no paralizó al mundo con truenos y terremotos, tal vez lo paralizó con una pregunta que nunca dejó de resonar. Si el más débil puede cargar el peso del mundo, ¿qué significa realmente ser fuerte? Si el silencio puede ser más elocuente que el grito, ¿qué hemos estado gritando durante siglos? Si la oscuridad puede preceder a un amanecer que nadie esperaba, ¿qué estamos dispuestos a esperar? Hoy, la colina está rodeada de tiendas de recuerdos, de guías turísticos, de peregrinos con mapas y cámaras. La historia se ha convertido en industria. Pero bajo el ruido, bajo el comercio, bajo las capas de interpretación, la piedra sigue ahí fría, silenciosa y castigo, y mientras el sol de Judea vuelve a caer sobre Jerusalén, pintando los muros de ocre y sombra, recordamos que los eventos que cambian el mundo rara vez vienen con fanfarrias. Vienen en silencio, vienen en grietas, vienen en momentos que la lógica descarta pero la memoria guarda. Si esta inmersión en la historia, la arqueología y el peso real de lo que ocurrió en el año ha resonado en ti, suscríbete, activa la campana, porque en Huellas Bíblicas no contamos leyendas, desenterramos contextos, reconstruimos atmósferas, y recordamos que la fe, cuando se observa sin romanticismo, revela su estructura más brutal y más bella. La de un pueblo que caminó sobre el filo de lo visible, sostenido solo por la certeza de que algo, más allá del velo, los miraba. La historia no se narra, se desentierra.